Muy buenas noches. Bueno, teníamos pendiente un video sobre la quinta clase, sobre los ciclos diagnósticos. Entonces ahora les voy a un poquito revisar todo esto que hemos estado viendo. Si se han dado cuenta en las lecturas, en todo lo que hemos revisado, ha sido acerca de la psicología clínica. Nosotros debemos entender que el diagnóstico en psicología clínica es todo un ciclo, ¿sí? Por eso es que ahora vamos a ver cómo es el ciclo del diagnóstico. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico, pues el diagnóstico nos sirve para hacer un pronóstico y para ir a la intervención. El diagnóstico es el primer paso que el psicólogo debe realizar al hacer una inspección clínica, ¿no? Sin un diagnóstico nosotros no podemos intervenir. Nosotros necesitamos un diagnóstico. Es como el doctor. Cuando está el doctor para recetar o para ver qué cosas tiene que llevar adelante en el tratamiento, pues tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Y un diagnóstico claro, específico y que sea fidedigno, ¿no? Confiable. Para el diagnóstico, entonces, hay pasos. Esto es lo que llamamos ciclo. Todos los pasos que van a constituir el diagnóstico van a ser los elementos que corresponden al ciclo diagnóstico. En el documento en Word que ustedes tienen, pues tienen 4 esferas con flechas hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj, que tienen el título de todos estos elementos. En síntesis y de manera general son 4 elementos. El primero es la recolección de la información. El segundo, el análisis funcional de la conducta. Y el tercero, la hipótesis diagnóstica. Por último, tenemos el diagnóstico final. Este es el sentido, ¿sí? Este es el inicio. El inicio es la recolección de la información. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, necesitamos recolectar información. Nuestra primera recogida de datos va a ser desde la observación que nosotros tenemos que tener como cualidad, la observación y la escucha como psicólogos, pues esos van a ser los primeros elementos de recogida de la información. Incluso desde cuando está comunicándote el paciente vía telefónica y diciéndote a qué hora puede estar, dónde es el consultorio, tengo un problema, te habla mucho del asunto, te habla poco del asunto, está en un tono de voz afligido, estresado, o la persona está muy calmada, o la persona no te quiere dar mucha información, pero quiere ir a consulta contigo. Entonces, esos son elementos que nosotros ya tenemos que ir recogiendo y sistematizando, ¿no? La observación. Cuando tenemos el ingreso del paciente a consulta, tenemos que ver, por ejemplo, el lenguaje corporal, ¿no? El lenguaje corporal que esta persona nos expresa, cómo está vestido, cómo está caminando, cómo habla, en qué tono de voz, se expresa bien o no. Entonces, esta observación va a ser el elemento fundamental para iniciar la recogida de datos. Después de esta observación que continúa a lo largo de todas las sesiones diagnósticas, incluso en la fase de intervención y tratamiento, ya como un aspecto evaluador y de hacer seguimiento a lo que estamos avanzando, pero después de esta observación, nosotros nos vamos a encontrar con otros instrumentos ya más tangibles. En este caso va a ser la anamnesis, por ejemplo, ¿no? Me imagino que ya todos ustedes saben de qué se trata la anamnesis. Entonces, en la anamnesis nosotros vamos a ver toda esta historia, ¿no? Es una historia de vida del paciente, desde sus datos personales, con quién vive, dónde está, en qué ocupación tiene, cuántos años tiene, fecha de nacimiento, hasta datos más específicos. Por ejemplo, si ha tenido algún problema de salud en la niñez, en la adolescencia, alguna cirugía. Es importante preguntar estas cosas. A nivel psicológico, si ha asistido alguna vez al psicólogo, su desarrollo, en algún caso
necesitamos nosotros hacer la evaluación de un niño, por ejemplo, el desarrollo evolutivo psicomotor, si ha sido normal. Entonces, dependiendo también, recuerden que las anamnesis no son una sola anamnesis, o sea, un solo modelo de anamnesis. Las anamnesis son distintas y variables de acuerdo a la problemática que uno tiene. Entonces, al inicio, cuando nosotros recibimos esa llamada telefónica y estamos viendo qué es lo que vamos a... Perdón, Valentina se despertó. Entonces, al inicio, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de indagar un poco sobre el problema, cuando se nos hace la llamada telefónica o cuando nosotros estamos antes de la primera cita, se nos ha hablado del tema, de qué se trata. Tenemos que indagar un poco para quién es la consulta, cuántos años tiene esta persona y y qué tipo de problema es, ¿no? De manera general, para ver y elegir la mejor anamnesis que vaya de acuerdo a la problemática y a recoger la mayor cantidad de información significativa, porque no se trata de recoger toda la información en 500 preguntas y perder toda esa primera sesión en la aplicación de una anamnesis o de una prueba. Si es que en el caso nosotros no estamos con el instrumento correcto, nos hemos dado cuenta en la entrevista que nos están hablando de un problema que había sido familiar, de pareja, cuando en la llamada telefónica nos hablaban de un problema solamente individual. Entonces nosotros podemos añadir preguntas libremente al final de esa anamnesis, en comentarios, observaciones, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esta primera etapa de la recogida de datos podemos utilizar nosotros diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Vamos a continuar ahora con estos otros tipos de instrumentos. Pero nos queda claro que hasta ahorita hemos visto que la observación y la anamnesis serían los dos instrumentos principales primeros a ser aplicados dentro de del diagnóstico clínico, ¿sí? En otros lugares, en los hospitales, por ejemplo, cuando nosotros estamos en contacto con psiquiatras, tenemos lo que es la historia clínica. En cuanto a la historia clínica, que es muy parecida a la anamnesis, pues es una historia, como dice su nombre, un recorrido por todas las funciones que tiene el paciente, no solamente fisiológicas, sino también mentales, ¿sí? Entonces también la podemos considerar como un instrumento de inicio para la recogida de datos del paciente, pero esto lo van a encontrar solamente en ámbitos hospitalarios, ¿sí? O en centros de internación, ¿ya? Donde tengan que manejar estos protocolos. Ahora, si ustedes quieren hacer una historia clínica de sus pacientes de manera individual, pues bueno, lo pueden hacer, ¿no? Pero la anamnesis ya es un instrumento básico que te va a recoger toda la información y todo ese recorrido flash que hacemos sobre la historia del paciente y sus antecedentes, ¿no? Son los antecedentes. Después de este instrumento, ya nosotros vamos a hacer las entrevistas, ¿sí? La entrevista va a ser siempre en ciencias humanas, sociales y en psicología vamos a tener la entrevista abierta o semiabierta, semiestructurada, como los dos instrumentos principales dentro de nuestra interacción con el paciente. ¿Por qué no una cerrada? Porque somos seres humanos y entendemos que en el discurso, en la narración que exista de parte del paciente hacia nosotros como profesionales, no va a haber la opción de hacer preguntas cerradas con respuestas monosílabas que digan sí, no, mucho, tal vez, ¿no? Esto pertenece a las pruebas psicométricas. En cambio, en la entrevista tiene que pasar que nosotros tenemos preguntas y obtenemos información a partir de estas preguntas que se van modificando durante la entrevista y que se van modificando a lo largo del discurso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender eso, ¿sí? Bueno, después de que estamos con esta entrevista, las entrevistas pueden durar una sesión, 2 sesiones, hasta 3.
Pero también podemos poner entre medio la aplicación de pruebas, ¿no? Y la aplicación de pruebas, ustedes ya lo han visto y en su pensum está. Hay pruebas de dos tipos, las pruebas psicométricas y las pruebas proyectivas, ¿no? Las psicométricas son aquellas que miden, evalúan de manera más cuantitativa, de manera numérica, de manera estandarizada, vamos a decir, con el uso de baremos, con el uso de la estadística, de poblaciones. Entonces, estas pruebas las conocemos nosotros, si no es que las conocemos, pues tenemos que conocerlas como parte de los instrumentos de la recogida de datos, ¿sí? Entonces, algunas pruebas muy comunes que se aplican en psicología clínica son, por ejemplo, las de tipo de personalidad. Es fundamental que nosotros sepamos con qué tipo de persona estamos tratando, ¿sí? Porque esto también nos va a servir no solamente para la parte diagnóstica, sino para la parte de intervención. Si nosotros tenemos a una personalidad obsesivo-compulsiva, que es nuestro paciente, nos va a servir de mucha manera en la parte de intervención, cuando tengamos que nosotros proporcionar actividades, tareas o formas de afrontar los problemas a partir de esta mentalidad que tiene el obsesivo compulsivo, que es rígido en cuanto a sus normas, una persona que es particularmente cerrada en sus ideas. Desde el lado negativo podemos verlo como trastorno, pero desde el lado positivo nos puede servir a nosotros, como que le decimos al paciente esto habría que hacer o tendrías que hacer este ejercicio, esta tarea. El obsesivo compulsivo es una persona responsable y tiende a hacer nomás las actividades y las tareas que le dices, ¿no? Cambio, si nosotros nos encontramos con una personalidad histriónica, con una personalidad dependiente, es una persona que quiere llamar la atención, que está aferrada a las cosas, entonces nosotros podemos entender que, por ejemplo, el aferrarse a un animal, a una mascota, también puede desplazar esta sintomatología negativa que pudiera tener desde una dependencia emocional, por ejemplo, ¿no? Podríamos desplazar este afecto proponiéndole la crianza de una mascota, de un animal, o el cuidado de una planta. Entonces nosotros podríamos valernos de esto a partir del conocimiento que tenemos sobre el tipo de personalidad, ¿sí? Entonces, el tipo de personalidad lo podemos evaluar a través de estos instrumentos, los instrumentos que ustedes tengan y hayan aprendido en la materia de psicométricas o vayan a aprender en el transcurso de su estudio en la carrera. Entonces, perdón. Entonces, nosotros nos valemos de estas pruebas, ¿no? Ahora va a depender mucho qué pruebas elijamos de acuerdo a la problemática que estemos, ¿no? Por ejemplo, si vemos la persona está muy ansiosa, muy estresada, podemos aplicar un test de ansiedad. Si es que es relevante, porque si la persona está ansiosa, estresada porque le ha pasado algo en su vida días antes, pues es natural que esté estresada y nosotros podemos determinar si está leve, mediana o fuertemente estresada de acuerdo a la siguiente sesión si la vemos así. Ahora, si nosotros no sabemos si esta persona está estresada o no, pero está con signos y síntomas de aquel trastorno, nosotros podríamos en ese caso aplicar una prueba. Entonces no es la cuestión de aplicar pruebas y pruebas y pruebas para entender todo. Sería ideal, sería genial, pero el paciente se cansa y nosotros no estamos ahí para aplicar pruebas y también vamos a dar una impresión de que ignoramos muchas cosas y que las pruebas saben más que nosotros. Entonces tendríamos que utilizar las pruebas que vemos relevantes, importantes y que están íntimamente relacionadas con el problema central, ¿no? Entonces, por ejemplo, una depresión, deberíamos nosotros aplicar un test de depresión para saber en qué nivel se encuentra, ¿sí? Estos instrumentos también les he mencionado antes que vienen a ser proyectivos. ¿Cuándo se utiliza pruebas proyectivas? Las pruebas proyectivas están basadas en el modelo psicodinámico de la psicología y pues tienen una interpretación basada en el psicoanálisis. Nosotros deberíamos usar estas pruebas cuando notamos que la persona
o está mintiendo, tiene altas probabilidades de mentir. Por ejemplo, una persona que está siendo acusada de violencia o es víctima de violencia y que a veces no quiere contar realmente lo que le aqueja por miedo, o en niños, ¿no? Entonces debemos usar estas pruebas proyectivas para obtener una información que no se nos ha sido dada o que resulta confusa o que no podemos indagar mediante la entrevista o las pruebas psicométricas. Entonces las pruebas proyectivas nos van a reflejar y nos van a proyectar, como su nombre dice, lo que está oculto, lo que está en el inconsciente, lo que está lo que no hemos podido entender hasta el momento, y podría darnos algunas luces para saber si esta persona o qué problemas tiene esta persona. Por ejemplo, en las entrevistas laborales y en psicología laboral, nosotros aplicamos pruebas proyectivas porque obviamente que la persona que está delante nuestro muchas veces puede ser que vaya a falsear algunas respuestas o que vaya a modificar la intensidad de sus respuestas, ¿no? De acuerdo a que tiene mucho interés en conseguir el trabajo y pues sabe lo que tú quieres escuchar como empleador, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender en qué momento tenemos que aplicar estas pruebas proyectivas y sacar esta información, ¿no? Hay muchas veces que aplicamos pruebas proyectivas también cuando no queremos indagar tanto en el tema con preguntas. Por ejemplo, en el caso de abuso deshonesto, abuso sexual, nosotros no tendríamos que insistir tanto, y menos si son menores de edad, por ejemplo, porque estamos revictimizando a la persona. Ya ha pasado esta persona por trabajo social, por el abogado, por sus papás, y nosotros seguimos con esto insistiendo. Entonces hay muchas pruebas que nos hablan sobre el abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta primera parte, que va a ser la recogida de la información, va a ser validada, si valga el término, por pruebas e instrumentos que vayan acorde a la problemática central, ¿no? Y si a medida que nosotros estamos avanzando vemos que necesitamos aplicar una prueba más, o la persona me ha hablado de que tiene un estrés postraumático, bueno, no me lo ha dicho en esas palabras, pero yo identifico que posiblemente tenga un estrés postraumático porque ha vivido un accidente con su familia, y puede ser que eso también sea el desencadenante de la depresión que sufre cada vez que viaja. Entonces nosotros podemos ir modificando esto, pero no se olviden que no tenemos toda la vida para evaluar y diagnosticar. Tenemos nosotros que ir al punto y ser breves en nuestro diagnóstico, ¿sí? Entonces, esta primera parte, que va a ser la recolección de la información, va a estar basada en la observación, en la escucha, en las pruebas psicométricas y proyectivas, en la anamnesis, ¿sí? Después de que ha habido esta colecta de la información, nosotros vamos a ir al segundo paso, que es el análisis funcional de la conducta. ¿Qué es el análisis funcional de la conducta? Les había dicho que también lean la parte que tienen ustedes en el documento en PDF del análisis funcional en la conducta. Es una técnica desde la psicología conductual, pero que nosotros la hemos ido modificando y la hemos ido revisando, y queda algo así como que es la organización de esta información que yo he recogido en áreas centrales del sujeto, del individuo, y la identificación de las conductas problema para luego ver cómo intervenir sobre ellas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este análisis funcional de la conducta? El análisis funcional de la conducta va a organizar al sujeto en todas sus áreas. Vamos a hacer de cuenta que estamos hablando de una persona que tiene una familia, pero que es separado, ¿no? Tiene una familia con 2 hijos. Entonces, la persona tiene 2 hijos, se ha separado, ha conseguido una nueva pareja, ¿sí? Ha tenido una nueva pareja. Tiene muchas deudas en el banco, ¿no? Eso también le aqueja, por eso también vino a consulta, ese es su motivo de consulta.
tiene deudas en el banco que le están produciendo estrés y están produciendo que haya salpullido, vamos a decir, en su piel, que no ha sido explicado por la ciencia médica y por eso lo han derivado a psicología. Está estudiando, tiene cursos por acabar, ¿no? Diplomados, aparte de su trabajo, que actualmente tal vez lo han ascendido, ¿sí? Y pues hemos puesto ocio y entretenimiento, ¿por qué? Porque está relacionado con la conducta, porque estamos viendo aquí una situación de estrés, pero no existe nada de ocio y entretenimiento en la persona. Entonces vamos a ver que vamos a organizar esta información en las áreas que nosotros vamos a considerar a partir de la recogida de datos. Entonces, el análisis funcional de la conducta consiste en realizar un análisis de acuerdo a las categorías que el sujeto tiene. Entonces, si el sujeto, por ejemplo, es un niño que no tiene pareja, no ponemos pues pareja, ¿no? En el análisis funcional de esta conducta. Vamos a poner las áreas que están presentes y que son importantes en el problema que estamos analizando, ¿sí? Entonces podemos poner el área laboral, educativa, académica, familiar primario, familiar secundario, familiar primario, vamos a entender como que la familia que él tiene desde sus padres, hermanos, primos. Y la familia secundaria vamos a entender como la familia que él ha gestionado, ha desarrollado a partir de la conformación de un matrimonio, de unos hijos, etcétera, ¿sí? Vamos a poder poner amistades, ¿sí? Relaciones interpersonales. Podríamos poner en algún momento, tal vez, no solamente el ámbito laboral, sino el ámbito de laboral 1 y laboral 2, si la persona tiene un trabajo de 8 horas, pero luego trabaja de manera independiente los fines de semana, y eso también representa un aspecto importante en el problema que nos está tratando. Entonces nosotros tenemos que ver la manera de organizar. Esto es muy precario, ¿sí? Pero es algo didáctico que nos va a servir para ver cómo organizar esta información en categorías. Bien, entonces vamos a tener entendido que el análisis de la función conductual va a ser la organización de nuestra información en esto que veíamos, ¿no? El sujeto y las áreas en las que tiene que desarrollarse. Y vamos a ver que después tenemos que analizar lo que son las conductas problemas, qué conductas le causan problema en todas estas áreas y cuáles son los antecedentes y las consecuencias de esta conducta. Por ejemplo, si tenemos una persona, hablando de este sujeto que tiene deudas en el banco, pues una de sus conductas problema es que no puede generar ingresos suficientes al mes, y entonces eso es una conducta problema, lo que le causa estrés, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antecedente? El antecedente es que no se preocupa de estas deudas, de esta responsabilidad, sino es que hasta los últimos días que se cumple el plazo de vencimiento de la cuota. Ese es el antecedente, la despreocupación. Y el consecuente, ¿qué es? El estrés, ¿no? Entonces una conducta siempre tiene su antecedente y su consecuente. Nosotros vamos a, después de organizar la información que hemos obtenido en la primera parte, vamos a ver que esta información organizada en todas estas categorías, área familiar, área de pareja, económica, etcétera, las que vayamos a encontrar, vamos a ver que cada una de estas conductas problemas tiene un antecedente y un consecuente, ¿sí? Luego vamos a ver que un tercer paso para el ciclo diagnóstico son las hipótesis diagnósticas, ¿no? Una vez organizada la información en el análisis funcional de la conducta, yo me pongo a pensar
¿Cuáles de estas conductas se convierten en signos y síntomas de algún trastorno? ¿Cuáles de estas conductas corresponden a una inestabilidad emocional? ¿Cuáles de estas conductas son parte de un cuadro clínico particular o específico? Y lo que yo hago es hipótesis diagnósticas. Las hipótesis significa que son supuestos no comprobados aún. Son supuestos que yo voy a ver, que todavía voy a comprobar y emitir un diagnóstico final. No son los diagnósticos finales, son solamente hipótesis. Pero dentro de estas hipótesis pueden caber varios cuadros, varios diagnósticos que van a ser parecidos entre sí, que van a poder tomarse en cuenta unos a otros por el parecido de la presencia en los signos y síntomas. Entonces yo voy a encontrar que las hipótesis diagnósticas que vaya a hacer son a partir de la información que yo he recogido, ya qué cuadro clínico se acerca más, ¿no? No solamente al cuadro clínico, porque ya en el diagnóstico final vamos a ver que no solamente un diagnóstico se remite a la hipótesis de un cuadro clínico, ¿no? Sino también pueden incluir o inmiscuirse en este punto características como estabilidad o inestabilidad emocional, inseguridad, sentimientos de culpa, etc. Entonces yo voy a empezar a formular qué es lo que podría tener mi paciente, ¿no? La hipótesis diagnóstica. Y al final voy a llegar a un diagnóstico final a través del diagnóstico diferencial que se hace entre las hipótesis diagnósticas. ¿Cómo se hace un diagnóstico diferencial? Un diagnóstico diferencial consiste en, como su nombre dice, en diferenciar entre un cuadro clínico y otro y ver si ¿por qué tendría que calificar para depresión y no para estrés postraumático? ¿O por qué tendría que ser estrés postraumático y no fobia social? Entonces nosotros vamos a hacer un listado de todos los signos y síntomas y vamos a ir tiqueando y viendo la correspondencia de con un cuadro clínico o no. Volviendo de clases vamos a practicar mucho esto, esperamos que sea pronto. Pero ahora para el ejercicio no les voy a pedir un diagnóstico diferencial, pero ese es el camino que tendríamos que tomar. Después de las hipótesis diagnósticas, tener un diagnóstico diferencial para arribar a un diagnóstico final. Entonces quiero que nos quede claro que los 4 momentos para hacer el ciclo diagnóstico es la recolección de la información, el análisis funcional de la conducta, las hipótesis diagnósticas y un diagnóstico final, ¿no? Entonces entendemos que lo primero que debemos hacer es recoger estos datos, tener los instrumentos para recoger los datos, organizar los datos, analizar estos datos y sacar una conclusión, ¿no? Que va a ser nuestro diagnóstico final, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer en el documento que se les ha enviado en Word es leer la primera página, que dice mucho de lo que he dicho ahora. Es solamente una página de lectura y a continuación tienen 5 ejercicios que están organizados más o menos de la siguiente forma, ¿no? Primero tenemos diagnóstico, que está desarrollado en un párrafo. Un diagnóstico no solamente es decir, esa persona tiene depresión, esa persona tiene delirios paranoicos, esa persona tiene ansiedad, estrés postraumático. No, el diagnóstico debe redactarse y relatarse como tienen ustedes en los 5 ejemplos, mostrando sí un cuadro clínico, mostrando que presenta algún tipo de trastorno y con qué intensidad, pero también está acompañado de otras observaciones que hace el terapeuta, el clínico, en este caso el psicólogo, y va a observar otros detalles que acompañan al diagnóstico, que nos sirve para, no se olviden que el diagnóstico nos sirve para un pronóstico y para una intervención, ¿no? Esas son sus 2 funciones. Entonces, estos datos nos van a servir para luego hacer un plan de tratamiento y ver que todos estos problemas estén
solucionados, abordados en el plan de tratamiento, ¿no? O si no, hacer una intervención disciplinaria de acuerdo al diagnóstico que nosotros tengamos. Entonces, lo que se nos ha enviado es un diagnóstico en narración, es el diagnóstico final. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir en reversa, si quieren decirlo así. Vamos a ir desde el final hacia adelante. Ya que tenemos este diagnóstico final, nosotros vamos a inferir, vamos a deducir, no me gustaría poner este término, pero para que lo entienda mejor, vamos a adivinar, ¿sí? ¿Qué ha pasado en la parte de recolección de la información? ¿Qué pruebas se han dado? Por ejemplo, en el primer diagnóstico que ustedes tienen, que es acerca de un niño, pues yo he inferido que va a haber la prueba de capacidad intelectual. Ha habido que tener esta prueba, se ha tenido que aplicar esta prueba y han tenido que usar el psicólogo esta prueba porque ahí dice el nivel de capacidad intelectual que esta persona tiene, ¿no? Que este niño tiene. Entonces, ¿de dónde han sacado ese dato? De una prueba de capacidad intelectual. Ha tenido que haber una entrevista individual y he inferido que ha habido una entrevista a los padres, una escala de impulsividad para niños, ¿no? Porque se habla de la impulsividad. Ahora, puede ser que eso también lo hayamos recogido en la entrevista individual, pero yo he puesto que tal vez hubiera habido que aplicarse esta prueba. Un test de violencia intrafamiliar para niños, donde se mide qué nivel de violencia está sufriendo la familia del niño y cómo le está impactando a él, ¿no? Entonces son pruebas que yo las conozco, yo las sé y las he puesto ahí como si las hubieran aplicado como parte de estos recursos o de esta recolección de la información. Luego viene el análisis funcional de la conducta. No vamos a hacer todo el análisis funcional de la conducta, pero debemos poner qué partes, qué dimensiones, qué categorías deberían estar presentes de acuerdo a este diagnóstico que hemos leído. Es un niño, ¿no es cierto? Entonces, como niño no tiene la dimensión pareja, por ejemplo, si ustedes ven, no tiene la dimensión laboral porque no trabaja. Pero tal vez en los otros casos tenga que tener y ponerlo, ¿no? Incluso tal vez haya que poner otras categorías como ocio, entretenimiento, familiar 1, familiar 2, ¿no? Entonces aquí he puesto yo lo que hemos visto, familiar, académico y social, como 3 áreas que tiene el niño de acuerdo a lo que yo estoy leyendo en el diagnóstico. Habla de relaciones interpersonales, eso ya me da una pauta, que tiene una dimensión social por analizar, académico porque se habla del comportamiento en colegio y familiar, ¿no? Que es lo principal que estamos viendo. ¿Cuáles son las hipótesis diagnósticas? Y aquí vamos a poner cuadros clínicos. Si bien les había dicho que en el diagnóstico final no entra solamente los cuadros clínicos, sino una narración extensa, pues en el diagnóstico diferencial vamos a hacer a partir de cuadros clínicos que salen de las hipótesis diagnósticas. Entonces aquí ya había puesto trastorno negativista desafiante, trastorno de hiperactividad y déficit de atención, trastorno de apego reactivo. Como 3 cuadros clínicos que me muestran un importante parecido entre signos y síntomas de acuerdo a lo que yo he leído en el diagnóstico. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer con los ejercicios que tienen en el Word es leer el diagnóstico y a partir de eso inferir y rellenar estos recuadros que tienen ya en el documento con qué pruebas se habrían podido aplicar a esta persona para sacar ese diagnóstico. ¿Qué áreas se deberían de analizar o se han debido analizar? Estamos hablando en pasado, en el análisis funcional de la conducta. ¿Y con qué otros cuadros clínicos o trastornos o patologías se podría hacer un diagnóstico diferencial? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver, analizar un poco la historia que tenemos en esos 5 diagnósticos presentados en el ejercicio en Word.
¿sí? No se olviden, esta clase es un poco para ver cuál es el proceso y los elementos que corresponden al ciclo diagnóstico. No es para hacer un diagnóstico como tal, porque eso también lo vamos a aprender más adelante, pero sí es para ver qué elementos corresponden a este proceso diagnóstico. ¿Sí? Y si se dan cuenta, anteriores clases nos pueden dar pautas. Por ejemplo, hay una clase sobre el análisis de los instrumentos, las herramientas para medir o evaluar, que sean psicométricas, proyectivas. Hay un video también para eso. Entonces de ahí también podemos sacar información para rellenar este ejercicio y completar este cuadro, ¿sí? Bueno, yo les dejo. Espero que estemos realizando las tareas con como corresponde, ¿no es cierto? Que no las hagan a último rato. Y espero que no les hayan, ni les hayamos, hablando por mí también, recargado de mucha tarea, ¿sí? He escuchado y he hablado con algunos de ustedes que en otras asignaturas pues tenían mucho trabajo y por eso no les había podido mandar más cosas porque siento que los estamos saturando, ¿no? Y más en este tiempo de estrés y ansiedad. Espérenme un ratito. Aquí está la Valentina. Entonces, espero que estén bien, ¿sí? Y que las tareas, como les digo, pues voy a ampliar y eso va a servir también para los que están viendo el video. Voy a ampliar esta presentación, que ya no sea solo hasta mañana, hasta el 5 de abril que teníamos que presentar, sino que sea un poco más, ¿no? Hasta la siguiente semana. Hasta el viernes tendrían que presentar todo. A ver, déjenme ver qué fecha es. Pero hasta el viernes de la siguiente semana tendrían que presentar ustedes los trabajos. Vayan presentándolos paulatinamente, ¿no? No siempre tienen que presentarlos de golpe. Pero sería importante que ya vayan presentando desde mañana quienes tengan. Pero si no, los presentan por favor hasta el viernes 10 de abril, hasta el 11 de abril, ¿sí? Tengo yo que enviar todavía el resto del trabajo de estas 2 semanas, del 5 al 17 de abril o al 18, entonces vamos a seguir teniendo actividades y tareas que hacer, pero hasta lo que hemos avanzado, pues estamos quedando hasta la clase 6 estamos diciendo que los trabajos y las actividades que tenemos que hacer lo vamos a presentar hasta el sábado 11 de abril, ¿sí? Por favor, estemos atentos al material que se nos va a enviar, ¿sí? Tengan muy buen día y que estén en casa, ¿no? Cuídense mucho, ¿sí? Saludos a todos y espero vernos pronto.